Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motul XCES 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este Motul se declara como un aceite 5W40, cumple la norma CEA A3B4, lo que significa que es un aceite full SAPS, y también cumple con la norma API SN, que es de las últimas vigentes. En cuanto a homologación de fabricantes, cumple muchísimas. Cumple BMW LL01, Mercedes-Benz 226.5 y 229.5, Porsche A40, RN 700 y 710, que pertenece al grupo Renault, BAG 502.00 y 505.00, Fiat 9.55535, la versión H2, M2, N2 y Z2, Opel, más bien dicho General Motors LLB 025 y grupo PSA Citroën Peugeot B71 2296. Pasamos a la hoja de propiedades típicas, que como siempre es muy típico en Motul ponerlo de muy fácil acceso a través de su página web, tanto las propiedades típicas como la hoja MSDS. La viscosidad 40 grados 85,4, viscosidad 100 grados 14,2, valores típicos de un 5W40, viscosidad HTHS 3,7, en este caso sí se indica, en otras ocasiones simplemente vemos que pone igual o superior a 3,5, pero aquí han puesto 3,7, que es un valor típico de un SAE 40 en caliente. El índice de viscosidad 172, nada que destacar en la media de todo lo que llevamos visto, punto de inflamación 230 grados y punto de congelación menos 36. Por estos parámetros podemos medio intuir que muy posiblemente se ha utilizado una base HC grupo 3 en la composición de este aceite. Luego la concentración de cenizas sulfatadas 1,10%, tratándose de una CEA A3B4, que es un full SAPS, entra de un rango normal. Y en cuanto al TBN 10,1, que también, al igual que las cenizas sulfatadas, el TBN en los aceites que son full SAPS y no tienen restricción en cuanto al uso de aditivos, en este caso detergentes, pues es un valor relativamente alto, pero que dentro de una CEA A3B4 pues entra. Pasamos a la hoja MSDS, que para los que no estén muy familiarizados es una hoja que tienen los fabricantes de todos los productos que van sacando, en donde indican algunos compuestos que pueden ser tóxicos o bien que pueden contaminar el agua, pueden irritar la piel, los ojos, etc. Con esta hoja MSDS y a través de unos códigos, un número CAS, más o menos podemos intuir la base que se ha utilizado para la formulación de este aceite. En este caso, los CAS utilizados 64742-54-7 corresponde a una base HC, una concentración entre un 25 y un 50%, CAS 72623-87-1, base también HC, grupo 3, entre un 25 y un 50%, CAS 72623-86-0, base HC, entre un 2,5 y un 10%. Esto significa algún tipo de aditivo que va mezclado en HC. K6474254-7, también base HC, entre un 2,5 y un 10%, también posiblemente que sea alguna mezcla de algún aditivo. Y por último el K72623-87-1, nuevamente base HC. Así por ojímetro, a bote pronto, antes de ver la hoja FTIR, pues prácticamente se puede deducir que se trata de un aceite completamente base HC que pertenece al grupo 3. Y pasamos al análisis de laboratorio. Los resultados arrojan que, por ejemplo, a 40 grados tiene una viscosidad de 82,2, muy próximo a lo que indica el fabricante, y la viscosidad a 100 grados de 13,5. Aquí un pequeño tironcito de orejas a Motul, ya que Motul, en la ficha técnica que le ofrece, indica que tiene una viscosidad de 14,2, aquí 13,5. No hay una diferencia muy grande, pero sí que es cierto que no es tan viscoso como se anuncia. El índice de viscosidad 168, el parámetro de la hoja que ofrece Motul es de 172, dentro de la media. En cuanto a TAN y TBN, el TBN es 9,36, aquí muy próximo a lo que indica el fabricante, y el TAN 2,97. Comparado por ejemplo con una CAC3 es relativamente alto, pero teniendo en cuenta que esto se trata de un aceite full SAP, pues entra dentro de la media. La concentración de cenizas 1,14, clavado a lo que dice el fabricante.
El punto de congelación 42 grados bajo cero, ha dado una mejor puntuación que lo que indica la ficha técnica, y el punto de inflamación 236, que prácticamente también lo ha clavado en la ficha técnica. En principio todos estos parámetros, salvo la viscosidad 100 grados, que es un poco inferior, coinciden muy mucho con la ficha técnica. Se me ha olvidado mencionar también que este análisis se realizó a finales de 2019, así que vamos, casi prácticamente 100% garantizado que es la que sigue vigente a día de hoy. En cuanto a la evaporación NOAC, 8,71, no es una mala puntuación. Aceites peores están en torno a 11, 12, 13, 14. Aquí 8,71 es una evaporación muy buena. Y en cuanto al azufre, 0,350, que es un nivel típico de los ACEA A3B4 Full Saps. Pasamos al apartado de aditivos. Molibdeno no se ha utilizado, fósforo 953, zinc 1044, valores típicos de una ACEA A3B4 Full Saps, barios no lleva, boro es un dispersante sin cenizas, también hace función antioxidante, 73 ppm, no lleva ninguna locura, pero lleva un poquitico. Magnesio 20, esto también hace función de detergente, es una versión más moderna que el calcio, lleva 20, no es mucha, pero bueno, es un poco homeopática, pero tampoco está nada mal. Y en cuanto al calcio, 2736, este sí es un valor más típico de lo que vienen haciendo otros ACEA A3B4. En cuanto a wolframio no lleva, titanio no lleva, parámetro de oxidación 7, es un indicador directo e indirecto de que no se ha utilizado ningún tipo de éster. En general, salvo la viscosidad 100 grados, que dista un poco de lo que dice el fabricante, todo muy correcto, nada destacable, tampoco tiene ninguna carencia, pero todo muy correcto dentro de otros 5W40 ACEA A3B4. Pasamos a la hoja FTIR y aquí vemos, por ejemplo, que la cresta, que está en torno a 1750, está muy baja, señal inequívoca de que, al igual que indicaba el parámetro de oxidación, no se ha usado éster, y lo que es la cresta, que está en torno a 722, prácticamente en la misma línea de 1. Esto indudablemente se trata de un aceite base HC que pertenece al grupo 3. Bien, un detalle a tener en cuenta, que Motul, excepto en Alemania, que es donde le pillaron con el carro de los helados, etiqueta este envase como 100% sintético, y es falso, totalmente falso, es un engaño comercial. Como prácticamente todos los países de Europa no está legislado el tema de los nombres, de si es sintético, semisintético y demás, pues se le permite, pero este aceite entra dentro de una lista que le ha costado un disgusto bastante grande a Motul, muchos millones de multas y de denuncias, y si podéis entrar en la página web alemana de Motul, veréis que este mismo producto no está etiquetado como 100% sintético, sino que pone tecnología sintética. Un detalle que quería mencionar, que en este caso Motul, en este tipo de envase, en este aceite en concreto, así como en muchos otros, utiliza una publicidad engañosa, porque en Alemania, para etiquetar un aceite como 100% sintético, tiene que llevar base PAO grupo 4, y aquí hemos comprobado la hoja FTIR, y así demostró el tribunal alemán de que se trata de un aceite base HC grupo 3. Bueno, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. Bueno, primero obviar un poco el tema de que miente en el etiquetado de 100% sintético, que no lo es, aunque bueno, eso era un secreto a voces, gente así que está metida en el mundillo, pero era lógico que en el rango de precio que se mueve este tipo de aceite era muy difícil o imposible que llevase PAO. Es que vamos, ni robando el PAO lo puedes poner tan barato. Y en general, pues bueno, es una base HC un poco del montón, como yo suelo decir, un aceite muy correcto que cumple, no tiene nada destacable, tampoco tiene ninguna carencia, salvo en este caso sí que el tema de la viscosidad a 100 grados en Motul declara un poquillo más de lo que lleva, pero tampoco es un mayor problema, está dentro de otros 5W40 y en general es un producto muy correcto. En cuanto al precio, se puede encontrar donde más barato lo he visto en torno a 24, 25 euros, donde más caro en torno a 28, 30 euros. Es un precio correcto. Prácticamente cualquier fabricante que te ofrezca un 5W40 ACEA A3B4 de estas características va a rondar ese precio. Ya depende si la tienda incluye los gastos de envío, si no lo incluye y demás, pero vamos, es un precio correcto. ¿Lo recomiendo? Bueno, pues para presupuestos un poco ajustados, pues sí, porque como he comentado no tiene ninguna carencia, lo puede usar sin ningún problema. ¿Lo hay mejores? Pues por supuestísimo que lo hay muchos mejores, pero ya a un precio elevado.
Entonces, bien, lo veo correcto. Tiene también la característica que mucha gente puede valorar, el tema de las normas de fabricante, que cumple muchas, y esas normas de fabricante no las pone Motul porque sí. Para poder publicitarlo como tal tiene que pagar, y entonces, si bien la base es muy sencillica, pero bueno, ha tenido que pagar por todas esas normas que para mantener un precio por debajo de 30 euros y tanta norma se ha tenido que apretar un poco el cinturón. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, espero que te haya gustado. Por supuesto, si te ha gustado, no te olvides de darle like. Si no te ha gustado, dale dislike. Y si quieres estar atento a todo lo que es el tema del aceite para saber identificar y poder elegir el mejor aceite para tu motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.